En un mundo donde las noticias a menudo nos inundan con desafíos y turbulencias, hay una historia que perdura a través del tiempo, una narrativa de amor y esperanza eterna. Bienvenidos a Él nos amó hasta el extremo. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación. Amor como el tuyo no hay dos. Por eso te canto mi canción que dice así: Él nos amó, Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Queridos radio oyentes, estamos en Radio Paz, aquí Monseñor Felipe de Jesús Esteves, obispo emérito de la diócesis de San Agustín, aquí en la arquidiócesis de Miami, y quisiera compartir con ustedes la primera carta de San Juan en el capítulo 3, versículo 1 y 2 del capítulo 3. Miren cómo nos ama el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Quedémonos en un instante en estos dos versículos de la carta de San Juan, en que se nos habla de nuestro bautismo. El bautismo es lo que nos hace ser parte del pueblo de Dios, y cada uno de nosotros pertenecemos a ese pueblo en virtud del bautismo y fortalecidos por la confirmación. Y San Juan nos hace ver, nos llama la atención que veamos en esa condición de hijos e hijas de Dios, que veamos en eso el amor del Padre que quiere darnos lo que el Hijo nos ha traído, la filiación divina, el ser hijos e hijas de Dios. Y también San Juan nos habla de la esperanza, de esa escatología, de esa vida futura que se hace hoy presente en nosotros, porque esa vida futura ya está en nosotros. Por eso Él nos dice, ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos, o sea, el futuro, no se ha manifestado todavía, pero cuando se manifieste, seremos como Él. O sea, que viviremos plenamente en el amor trinitario. O sea que estos dos versículos nos hablan tanto de la realidad, de la dignidad de ser miembros del pueblo de Dios, hijos del Padre, hermanos y hermanas de Jesucristo. Y queridos fieles, hoy de una forma particular quisiera invitarles a pensar en ese deseo que tiene el Papa Francisco, que nuestra familia, que nuestros movimientos, que nuestras parroquias, que nuestra diócesis, que nuestro estado sea sinodal. O sea, sea sinodal y misionero. Y quisiera detenerme porque a lo mejor algunos de nosotros todavía no entendemos bien qué es ser sinodal. Y de hecho, el sínodo pensamos nosotros, es un evento en la arquidiócesis de Miami. El arzobispo McCarthy tuvo un sínodo de implementación del Concilio Vaticano II. Pero el sínodo, como lo ve el Papa Francisco, es algo permanente. Es como vivir permanentemente en estado sinodal y misionero. Y quisiera dar unos rasgos de lo que en mis lecturas
en lo que se ha publicado, eh, puede ser los rasgos de esa familia sinodal, de ese movimiento sinodal, de esa parroquia sinodal. Yo creo que la imagen que hemos de tener es caminar juntos, o sea, como los discípulos de Maús, que le hablaban al Señor y el Señor los acompañaba. Una imagen del caminar juntos. También creo que se trata de saber escuchar a los demás, estar más en una postura de escucha. Yo acabo de tener una conferencia sobre ese tema y se nos pide, en esa conferencia se nos pedía como escuchar quién es Jesús para a otra persona, preguntarle quién es Jesús para ti, quién es Dios para ti. Es decir, como tener con más frecuencia una actitud de escucha y de diálogo, es decir, de compartir nuestra vivencia, de compartir nuestras inquietudes, de compartir nuestras riquezas. Es decir, como una escucha, un diálogo, una inclusión más amplia. Se trata de una iglesia en salida, que es una frase que el Papa Francisco usa con frecuencia. Es decir, que fácilmente la comunidad de fe puede sentirse como una familia que se siente bien de estar juntos. Pero lo que importa, como lo decía Monseñor Román tantas veces, es la misión, el ir hacia afuera, el ir en búsqueda de la oveja perdida, en ir en compartir la riqueza que la palabra de Dios nos da. Se trata, una iglesia sinodal, se trata de una empatía mayor. A veces nosotros podemos tener una empatía corta, o sea que no conectamos con lo que el otro está pasando, pero necesitamos esa empatía que es una conexión con lo que el otro está sintiendo. O sea, una apertura, una cercanía. El Papa Francisco habla frecuentemente de una ternura hacia los demás. También esa iglesia es sinodal. Cada uno de nosotros estamos necesitados de formación. Lo que estamos dando en este momento es parte de esa formación, pero necesitamos que otros nos den más, nos enseñen más de lo que se trata la sinodalidad. Necesitamos que nuestras liturgias sean festivas y multiculturales, porque si nos fijamos en una parroquia, vemos que hay muchas culturas. Aún en América Latina hay muchas diferentes culturas. Y hemos de tratar de que esa liturgia conecte con todas las culturas, pero que sea festiva. La liturgia es un momento que nos levanta, porque es festiva. También necesitamos que los laicos, los fieles laicos, se sientan corresponsables junto con los pastores. Es decir, a veces tenemos una imagen, no, el padre lo hace o el padre lo dice. Pero no, necesitamos, el padre y yo estamos juntos, colaborando en una misma misión, que es la misión de Jesucristo. Necesitamos que representar a todo el pueblo de Dios, que nadie se quede al margen, que nadie se quede atrás, que todos podamos ir caminando juntos. Incluye el Santo Padre la invitación, como fue la invitación del mes de abril, la participación de la mujer en la vida de la iglesia y que ninguna mujer se sienta al margen, pero se sienta activa, porque esa mujer tiene muchos talentos y muchos dones y muchos carismas que son necesarios. Necesitamos cómo recibir a los jóvenes. A mí me duele al celebrar la misa y mirar la asamblea, los pocos jóvenes que están ahí, los pocos jóvenes adultos que están en la asamblea.
Es decir, para mí ese es un llamado, que tenemos que encontrar formas, avenidas de cómo los jóvenes puedan transitar hacia la comunidad de fe, cómo puedan sentirse bien con otros jóvenes y con todos nosotros. Eh, esa, esa, Ese protagonismo de los jóvenes es esencial, porque es la nueva generación y es aquellos que ya en este momento están tomando la misión de la iglesia, especialmente si son jóvenes confirmados. O sea que estamos hablando de la sinodalidad de todo el pueblo de Dios y estamos en necesidad de discernimiento, discernimiento en el Espíritu Santo, porque la sinodalidad es la obra del Espíritu. Y por eso es que el discernimiento es que antes de tomar una decisión, tenemos que escuchar a otros. Tenemos que compartir lo que vamos a decidir para recibir el aporte del otro. O sea que ahí es donde está el diálogo, ahí es donde está el caminar juntos, en ese discernimiento, porque estamos tomando decisiones en todo momento. Y por lo tanto, necesitamos que en esa toma de decisiones involucrar a los demás, su opinión, uh, a veces puede ser hasta inclusive una opinión mejor de la que yo tengo. Eso forma toda parte de ese discernimiento comunitario en el espíritu. Es decir, eh, la palabra en esta sinodalidad es todos, todos, todos. Es decir, que el clero ha de tener siempre en mente a los fieles laicos, a los diáconos, en su toma de decisiones, en su pensar y en su decidir y en su actuar. Involucrar a todos o al mayor número posible. Y es en el fondo la sinodalidad, es un nuevo modelo de ministerio, un nuevo modelo de ser fiel en la iglesia, de ser laico. Es una iglesia, como nos dice el Papa Francisco, es como un hospital de campaña que acoge a todos los heridos. O sea, a los que están heridos no los juzgamos, sino los incluimos. Y es importante que esos heridos reciban ese mensaje de inclusión, porque todos somos discípulos misioneros. Para mí ahí, en estos 15 rasgos, veo que es el perfil de una iglesia sinodal y misionera, de que el Papa Francisco nos está invitando a cuajar para que toda familia, todo movimiento, toda parroquia, toda ciudad y todo estado tenga estos rasgos sinodales. Y yo creo que necesitamos un gran corazón para poner esto en práctica, porque es desafiante. Exige de nosotros un cambio. Por eso necesitamos un corazón grande para amar. Y escuchemos la canción de Juan Espinosa, Danos un corazón grande. Queridos fieles, hemos hablado de las obras de misericordia. Las obras de misericordia nos ayudan en ese llamado al mandamiento que nos hace San Juan. Si ustedes se fijan cuántas veces San Juan nos dice, el amor a Dios exige el mandamiento.
sean fieles al mandamiento. Y ese mandamiento yo creo que son las obras de misericordia. Las obras de misericordia, hay dos grupos, el grupo corporal y el grupo espiritual. Yo quisiera hablarles hoy de las obras de misericordia espirituales, las 7 obras espirituales, que son las acciones, obras de los cristianos ayudando a los demás en el camino espiritual. Y es una forma de practicar la caridad, la compasión, la corrección fraterna. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo se habla de la corrección fraterna. Creo que está en desuso, lamentablemente, en nuestra época. No sabemos hacerla. Es fácil criticar al prójimo, es fácil hablar detrás de los demás, pero toma sabiduría y buen juicio el corregir a los demás con amor, porque cuántas veces, si vemos en nuestra vida como una palabra oportuna del prójimo, nos ha hecho mucho bien. Y empecemos por las obras espirituales de misericordia. La número 1, dar consejo al que lo necesita, ofrecer orientación y sabiduría a quien busca ayuda y dirección en su vida. Es decir, darle al prójimo la palabra oportuna, una palabra que ayude. El número 2 es enseñar al que no sabe. Es decir, compartir conocimientos y educar a aquellos que carecen de información o comprensión. El otro día yo estaba visitando una casa, una familia, y al llegar me encontré que el nieto le estaba enseñando al abuelo cómo usar la computadora. Y esa imagen se me quedó porque la encontré tan bella, que el nieto que maneja la computadora con tanta facilidad, enseñándole a su abuelito cómo usarla. El número 3 es corregir al que se equivoca. Corregir errores y malentendidos con amor y paciencia. Yo creo que muchas veces nos quedamos callados cuando deberíamos de hablar. Es decir, corregir al otro con amor, si es necesario, si es oportuno, si nosotros lo vemos con claridad. Porque a veces la claridad no es completa. Vemos ciertas cosas muy bien, pero otras no las vemos, no las entendemos bien. Necesitamos que el prójimo, caminando con nosotros en sinodalidad, nos ayude. El 4 es consolar al triste, o sea, traer consuelo eh, eh, a quien están pasando momentos difíciles. Puede ser un enfermo, puede ser una persona que está en duelo por la pérdida de un familiar. Es consolar al triste. Y el número 5, yo creo que es el más importante de todos. Lo digo porque lo dice el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea que se trata del perdón de las ofensas. Y practicar el perdón y liberar el corazón de resentimientos y enojos. O sea que muchas veces estamos enojados por lo que el prójimo nos ha hecho o no nos ha hecho, o no, debía de haber hecho y no hizo. Y a veces el corazón está cargado de enojos y de resentimientos. Necesitamos vaciar ese corazón para que nuestro corazón sea grande para amar, que esté abierto a amar por el perdón de las ofensas. O sea, el perdón no es solo para las ofensas grandes. O sea, esa palabra, esa persona que no me dirige la palabra, o esa persona que me ha hecho una gran ofensa. No, el perdón es también en las cosas pequeñas, en las contrariedades. El número 6 es soportar con paciencia a las personas molestas. Mantener calma y compasión incluso cuando otros nos causan dificultades y molestias. Es decir, que a veces todos encontramos un prójimo
que trabaja conmigo o que inclusive está en mi propia familia. Y he de tratar de, si no nos caemos bien, o él no me cae bien a mí, o yo no le caigo bien a él, de soportar esa dificultad, pero que no nos cierre, que no termine en una cerrazón, sino es como un cuarto cuando está todo en negro, o sea, apagado, vemos una lucecita por las orillitas de la puerta. Es decir, eso es soportar al prójimo, encontrar esa lucecita que está ahí, que yo debo de ver. Y por último, orar por los vivos y difuntos. O sea, la intercesión es muy importante. O sea, aún aunque sea una jaculatoria. Jaculatoria es una pequeñita oración sencilla que yo hago en el corazón. Y que yo diga, perdón, Señor, ayúdame, Señor, ayuda a mi prójimo, dale pan al hambriento. O sea, son pequeñas oraciones orando por los vivos y los difuntos. Y hablando de los difuntos, cuando hay la vivencia del funeral el día antes o el funeral, hacernos presente. A veces pensamos, ay, no puedo dejar mi trabajo, pero si puedo dejar mi trabajo, déjalo, porque esa presencia tuya en ese funeral dice mucho. Es una expresión de solidaridad con aquel que nos ha dejado. Y por eso estas obras de misericordia espiritual traen una cultura de compasión y de amor a la comunidad que realmente lo necesitamos. Eh, eh, es un modo, yo creo que estamos hablando de un modo de ser iglesia. Es un modo de vivir el evangelio hoy. Es decir, leyendo los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la misión, se extiende, pica y se extiende como la pelota. Y así también nosotros hemos de, esa misión que hemos recibido, extenderla y extenderla. Y espero estar de nuevo con ustedes en el amor, todo lo puede. Él nos amó hasta el extremo. Gracias, Gonzalo. No has dado la bendición, Excelencia. Sí, ok. Y les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí termina el programa Él nos amó hasta el extremo, donde exploramos el acontecer diario de la Iglesia desde una mirada de fe, conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación. Amor como el tuyo no hay dos. Por eso te canto mi canción que dice así: Él nos amó